Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a encarar un nuevo video, ¿sí? Un tutorial donde vamos a estar explicando en esta oportunidad patrones estructurales. Puntualmente vamos a explicar el patrón Composite, eh, que es un patrón bastante significativo en el uso para resolver una problemática que se suele presentar. Eh, Como en otros videos les comenté que en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la UAI, que es donde yo estoy cursando, en la materia de campo, que es de tercer año, se suele utilizar este patrón, se suele explicar. No es sencillo, lleva bastantes horas y mi idea es tratar de ayudar para que no padezcan lo mismo que padecí yo. Así que bueno, vamos a tratar de explicar cómo pueden hacer para implementar este patrón de una sola forma que va a resolver la solución para que no se estén matando y buscando información de distintos lugares a ver cómo es que funciona. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Me gusta siempre aclarar, yo soy un estudiante, lo cual puede ser que mientras que yo esté explicando hay cosas que no funcionan, hay cosas que no anden y tengamos que ir corrigiéndolas en la marcha. Así que bueno, simplemente hago esa salvación. Ahora bien, vamos a arrancar un nuevo proyecto, ¿sí? Un nuevo proyecto en C Sharp. Vamos a crearlo. Este es de una aplicación de Windows Forms, ¿sí? Le vamos a poner ya el nombre de la primera capa. ¿Sí? Recuerden que yo trato de explicar los patrones en las 6 capas, que es la cantidad de capas que solemos utilizar en el desarrollo de la mayoría de los trabajos, de los parciales, dentro del lenguaje de programación, y esto más que nada para tener bien segmentado, dividido el pasaje de los objetos. Y también para tener una persistencia de los datos cuando nos conectemos contra la memoria local o una base de datos. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Al formulario a mí siempre me gusta renombrarlo, vamos a ponerle form principal. Esto ustedes vayan poniendo los nombres que les parezca. Y bueno, como primer medida vamos a agregar las 6 capas. Recuerden que se paran sobre el proyecto, donde es sobre el proyecto, agregamos un nuevo proyecto, ¿sí? Un nuevo proyecto de bibliotecas de clase para que les sea más fácil, siempre lo pueden buscar del C Sharp, Windows y de tipo escritorio. La biblioteca de clase tiene que ser la de Net Framework. Y acá directamente ya podemos ir agregándola. En videos anteriores estuvimos explicando las 6 capas, lo cual lo pueden ver ahí, pero igual acá lo vamos a refrescar, no voy a entrar en detalle. Entidades, ¿sí? Que es la capa que se suele donde guardamos todas las propiedades, los constructores. Después vamos a agregar la capa, perdón, me metí a referencias, todavía no, después nos vamos a meter a las referencias. Vamos a agregar un nuevo proyecto. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, bueno, estoy mal parado. Solución, agregar un nuevo proyecto, una biblioteca de clase nuevamente, de negocio, vamos a agregar la BLL, vamos a también agregar a la mapper. A mí me gusta, creo que le puse mal el nombre, a mí me gusta siempre poner todas las capas. Al principio puede llegar a ser un chino o parece una pérdida de tiempo, pero la realidad que cuando uno después está desarrollando el programa y le empieza a agregar más cosas, se da cuenta que sirve tenerlo todo bien separado y ordenado, porque si no queda todo en una única clase y se vuelve bastante complicado. Entonces yo prefiero siempre dividirlo y también lo que aconsejo. De hecho podemos poner una capa más de servicios o también podemos ponerla para poner todas las excepciones, ¿no? Pero bueno, por ahora las principales son estas. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Hay que siempre crear las referencias dentro de cada una de las clases. La presentación, le tenemos que dar clic derecho, agregar una nueva referencia, y acá lo que le tenemos que agregar
a quién le va a consumir datos o va a solicitar datos, ¿no? Él siempre le va a solicitar a las entidades y a la de negocio. Esto, como le dije recién, lo vimos en unos videos anteriores, lo cual lo pueden refrescar de ahí. La de entidades no le entrega datos a todos, pero no es una clase que consume. La BLL va a consumir los datos de las entidades y le va a asignar a la mapper, ¿sí? La mapper va a agregar una referencia a las entidades y a la DAL, no a la BLL, porque si no va a ser circular, una referencia circular y no, eso no está bien. Y la DAL no tiene ninguna referencia porque directamente le asignan los datos todo lo que es la mapper. Hasta ese punto ya está resuelto toda la creación de las capas y también está resuelto todo lo que es las referencias. Voy a cerrar acá, me gusta para que después me aparezcan bien los nombres. Bueno, el formulario también porque ahora no lo vamos a usar. Ahora lo que nos queda por hacer es empezar a crear todas las clases dentro de cada una de las capas. Yo acá lo que a mí me gustaría, si tienen un minutito, me gustaría mostrarles, ¿sí? Pueden adelantar el video, pero me parece que hace referencia. Hay una web muy interesante, ¿sí? Que yo se la estoy compartiendo en este momento, le voy a, a mostrar, mover acá. Tengo dos monitores, ¿no? Me es más fácil ir moviendo y mostrar en este momento el patrón diseño. Después yo les aconsejo que entren a esta URL, ¿sí? A esta web. Es muy interesante. Hay una parte que es patrones estructurales y acá tenemos el Composite, que lo explica bastante bien, ¿no? El patrón Composite, voy a dar una introducción, se encarga de tener un árbol con distintos objetos por dentro, ¿sí? Es un árbol que puede tener una rama, esa rama puede tener a su vez otras ramas y esa rama puede tener a su vez más ramas, ¿sí? Lo que se conoce como tener un elemento padre y ese elemento padre puede tener a su vez un hijo y ese hijo va a poder en algún momento ser padre y va a tener más hijos, pero nunca va a dejar de tener a su nodo padre, ¿sí? Imagínenselo como se está viendo en este lugar, ¿no? Acá tenemos un nodo padre, ese nodo padre a su vez tiene un nodo hijo que de repente empieza a tener un nuevo nodo hijo, ¿no? Es una caja, esa caja a su vez tiene una caja y esa caja en algún momento tiene un elemento que tiene un martillo. Ese martillo no tiene nada más luego, lo cual eh, ahí en ese punto lo que trata de hacer es hacer referencia a lo que es un árbol, ¿sí? Imagínense que nosotros lo que vamos a crear es un árbol con distintos elementos que tiene en algún punto un elemento padre, ese elemento padre va a tener a su vez elementos hijos que en algún momento se convierten hijos de hijos de hijos de hijos, ¿sí? Entonces lo cual es interesante pensarlo desde esa forma. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo de asignaciones de permiso, pero podemos pensarlo como un menú de restaurante, lo podemos pensar también eh, como una caja que tiene distintas cajas y elementos adentro. Podemos pensarlo como si sería casi una mamushka, no, porque eso es otro tipo de patrón, que ya lo vamos a ver. Este, sin embargo, es uno que puede tener a su vez distintos elementos hijos por dentro. Así que yo les recomiendo después que lo puedan leer un ratito de esta página. Está bastante interesante, es un problema común y existe una solución para distintos problemas de esta similitud que lo vienen a resolver. Lo cual es bastante interesante. Cuando uno lo codifica y cuando uno lo pone en práctica, lo entiende más. Acá hay otro ejemplo también muy bueno, que son los rangos en una estructura militar, eh, lo cual aplica el concepto que recién estábamos tratando de explicar. Bueno, a mí me interesa más que nada si llegaron a este video es porque ya conocen la problemática de lo que necesitan resolver, lo cual ahora vamos a ir a aplicar el código. Antes de hacer eso me gusta o me gustaría que nos tomemos otro minuto más para revisar el tema de la estructura.
el patrón composite va a tener una clase que se llama composite, justamente, que va a poder tener una lista de componentes. Esa lista de componentes, a su vez, vamos a poder agregar, vamos a poder una lista de componentes, vamos a poder agregar, vamos a tener que poder eliminar y vamos a tener que poder obtener cuáles son sus elementos. Acá se lo conocen como los hijos, ¿no? Pero vamos a tener que poder obtener sus elementos. Por otro lado, esta clase composite va a tener una clase componente que va a heredar de todos los elementos del composite, ¿sí? Y va a tener una interfaz con una clase cliente, ¿sí? Con una clase cliente vamos a tener una interfaz. Y acá vamos a tener el formulario, ¿sí? El formulario donde vamos a poder visualizar todos los elementos a través de esta clase y que se va a componer del composite. Por otro lado, vamos a tener una clase que es la clase leaf, que vamos a poder implementar para tener algunos métodos dentro de esta clase y ahora lo vamos a poder explicar, que es para hacer un trabajo en particular, cómo poder obtener los elementos hijos de cada elemento. Cuando lo vayamos a aplicar lo van a entender un poco más, pero básicamente vamos a poder hacer que recorrer una clase dentro de una misma clase n veces para poder ir armando el árbol que necesitamos. Vamos a limpiar. No, vamos a limpiar la pantalla. ¿Sí? Esto que no nos interesa y vamos a ir acá al pseudocódigo, ¿sí? Es un poco más de lo que estábamos hablando recién, nada más que acá entra la parte de imagen, que nosotros vamos a utilizar un elemento de TreeView, ¿sí? Para poder mostrar todos los elementos que estamos hablando. Bueno, me parece bastante interesante que después lo lean porque realmente está muy bueno. Bueno, no dicho eso, vamos a limpiar la pantalla, vamos a correr la pantalla del lugar y nos vamos a ir directamente al código, que me parece interesante y quizás es lo que están más interesados a visualizar. Bueno, vamos a arrancar. La primera clase que tenemos que crear es la clase Composite, ¿sí? Composite. Después vamos a tener que tener una clase componentes, que era exactamente lo que acabamos de ver de recién. Una clase, una nueva clase acá, una clase componentes. Ah, me quedó mal el nombre, perdón. Lo bueno que aclaré que soy alumno todavía, ¿sí? Al principio, así que no me puedo permitir estos errores. Por ahora, en algún momento voy a tratar de ser profesor, así que bueno. Cliente. Bueno, listo. Acá ya creamos las tres clases, ¿sí? Que estamos necesitando. Vamos por la principal, que es la clase Composite. Esta clase Composite va a tener que ser de tipo abstracta, ¿sí? Tienen que declararla como abstracta. Y esta clase va a tener que tener elementos. Estos elementos a mí me gusta diferenciarlo en regiones propiedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque así uno después queda más prolijo el código, propiedades, en, porque si no después se termina haciendo un choclo y no queda lindo. ¿Qué propiedades va a tener que tener uno de estos patrones? Perdón, voy a tomar agua un segundo. Este patrón va a tener que tener una propiedad public eh, virtual int id, que va a ser de tipo getter y va a ser de tipo setter. Y después vamos a tener que tener otra public virtual string nombre, y también le vamos a tener que poner el getter y el setter, ¿sí? Nada más. Con eso, con estas dos cosas, para este patrón que vamos a necesitar, estamos cubiertos, ¿sí? Después vamos a tener que necesitar poner la región de propiedades. Región propiedades. Perdón, métodos.
métodos. Propiedades ya lo hicimos. Región métodos. ¿Y qué vamos a poner acá? Lo que hablamos recién. Vamos a tener que necesitar una public list. Una public list de tipo composite. O de tipo composite, ¿sí? Hijos, o le vamos a poner mejor componente hijo, mejor, que va a ser igual a un new b composite. Nada más. Acá me está tirando un error. Eh, public list composite es un componente sitio nuevo de tipo new list, perdón. Es un new list, no veía de qué me estaba tirando. New list composite. Después vamos a tener que agregar un nuevo public abstract void, agregar componente. Le vamos a tener que decir que de tipo composite y le vamos a agregar un componente. Y lo mismo como vimos que era un public abstract void, quitar componente y le vamos a poner que sea composite y un componente es lo que le vamos a quitar. Nada más. No, a mí me gusta ir haciendo eh, la codificación poco a poco. De última después tengo tiempo para agregarlo y no hacerlo en el primer instante porque puede generar más ruido en la resolución del proyecto. Bueno, como estamos viendo acá, ya tenemos algunos errores, lo vamos a ir resolviendo, principalmente está en este puntito rojo, pero como estamos viendo no me está tirando errores puntualmente acá. ¿Sí? Acá sí me está tirando uno que me dice que tengo un problema. No, está bien esta parte. No sé, me está tirando error. Creo que tengo un error acá. Me gustaría identificar cuál es el problema. Me está diciendo la región. Ahí está, perfecto. Ya lo encontramos. Bueno, muy bien. Una vez terminada esta parte, la vamos a guardar, lo que es el composite, y vamos a ir a la parte de componente. La clase componente tiene que ser de public, ¿sí? Una public class que tiene que ser, que va a heredar de la clase composite, ¿sí? Y cuando herede la clase composite, como van a ver, encuentra bastantes métodos que tiene que armarse, que son los mismos que yo ya programé en lo anterior. Entonces, en región, propiedades, vamos a crear acá la región propiedades, porque esta también va a tener ciertas propiedades y va a tener que tener la región métodos. Y vamos a poner acá la región métodos. ¿Sí? Esta clase también va a tener que tener una clase constructora, ¿sí? Que vamos a ponerle una región constructores y un end región constructores. Tiene que estar escrito igual porque si no, no lo identifica y va a quedar mal. Dicho esta parte, bueno, acá vamos a tener que poner las public override int id, que va a ser de tipo getter y de tipo escribí cualquier cosa, perdón. ID, que va a ser de tipo getter y de tipo setter. Y por otro lado vamos a tener que poner la public override string nombre, que va a ser
del tipo getter y del tipo setter. Nada más. Terminado esta parte, ya tengo otra vez las propiedades. ¿Por qué son override? Porque van a ser de sobreescritura sobre la clase composite. Entonces hay que declararlas de esa forma. De todas maneras, si a ustedes les interesa, yo les aconsejo que puedan después leer. A mí me gusta leer no de muchas páginas porque a veces hay mucha información, son confusas y yo les aconsejo a veces buscar algunas páginas que sean las de como que tengan como ustedes referencia, que le dé resultado y no salirse de esas, porque a veces puede llegar a ser confuso más para las personas como yo que no trabajamos todo el día de programador ni mucho menos, entonces a veces leer tantos códigos distintos puede llegar a ser confuso. Acá yo les aconsejo poner Microsoft class, class, class override, ¿sí? Y van a ver que ya enseguida tienen algunas páginas bastante interesantes de Microsoft, todas están bastante referenciadas, con lo cual acá lo pueden leer en inglés, español y hacen una explicación general, dan un ejemplo, funciona, nada, me parece, acá está la parte virtual, está bueno que lo apliquen de algunas páginas en particular, yo les recomiendo esta. Listo, vamos a seguir con nuestro video, con nuestra explicación. Una vez terminada esta parte, vamos a tener que ir a los constructores. Vamos a tener que crear un constructor de la clase B componente. De la clase B componente va a tener que tener elementos que van a estar llegando, ¿sí? a este constructor y lo vamos a tener que igualar con las propiedades que tenemos. Entonces le vamos a tener que poner así, ¿no? Yo le suelo poner de esta forma, pero ustedes lo pueden renombrar de la que ustedes prefieran. Nombre. Y acá yo les pondría un ID es igual a PID y nombre es igual a pnombre. Me lo tomo. Acá no le puse pnombre, le puse guión bajo. Ahí está. Y de esta forma ya tenemos el constructor armado. Nada más que esto. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer con estos métodos que tenemos acá? Bueno, lo tenemos que decirle que sobre este método vamos a tener que, al componente hijo, le vamos a tener que poner un add y le vamos a agregar el componente. Nada más. Y a este, que es de tipo quitar, le vamos a decir que sobre este método, ¿sí? Sobre este componente, a componente hijo, le vamos a poner un remove y lo vamos a eliminar el método, el elemento componente. De esta parte ya quedaría terminada. No heredamos la lista porque no la vamos a heredar, ¿sí? Solamente tenemos los constructores, los métodos y las propiedades. Listo, perfecto. Con esto hemos terminado esta parte de componente. Vamos a cliente. ¿Qué tiene cliente? La clase cliente va a ser también una public class cliente que va a heredar del composite. Va a tener la región de propiedades. Va a tener una región de métodos. Primero acá vamos a hacer algo. Vamos a crear, intentar los métodos. Así me queda por debajo. Métodos, ¿sí? Nada más, hasta ahí. Vamos a meter las propiedades adentro. Son del mismo tipo, public override int id, con un getter y un setter. Vamos a tener que ponerle un public override string nombre, con un getter y un setter. Ahí va. No, está mal. Ahí. Y vamos a agregar una public preview árbol. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es el TreeView? Bueno, acá le vamos a poner una propiedad que le vamos a tener que agregar que corresponde a la librería using system.windows.forms, ¿sí? Y va a decir, pero no está agregada, no la veo. Bueno,
supongo que deben saber cómo agregarla, pero si no, si ustedes quieren agregar una librería, se tienen que parar sobre la clase, le dan a agregar, le dan en referencia y dentro de referencia en la parte de ensamblados pueden buscar forms, darle un clic y acá directamente como ven es la misma librería, la estarían agregando. Using System Windows Forms. Entonces, de esta forma nosotros estaríamos agregando nuestra parte de TreeView que ya está como identificada y me lo pone que está ok. Y la vamos a agregar que la quiero instanciar, que es un nuevo TreeView. ¿Para qué es esto? Acá vamos a tener que tener una nueva clase que va a ser un public de tipo cliente. Este public de tipo cliente va a tener que tener un preview que es igual a nulo, porque va a llegar nulo, ¿sí? Y acá le vamos a decir que nuestro árbol es igual al preview, nada más. Hice mal. Ahí está, perfecto. Este es otro constructor que tenemos en esta clase. Región constructor. Y la vamos a también cerrar en región. Perfecto. ¿Sí? Vamos a la parte de métodos. En la clase cliente, ustedes como se acuerdan en lo que habíamos visto, no es necesario eh, que nosotros trabajemos sobre estos dos métodos, pero sí vamos a tener que trabajar un método que va a ser la preparación del árbol. ¿Sí? En el cliente, si ustedes se acuerdan, teníamos la parte de la interfaz. En la parte de interfaz es donde nosotros tenemos que preparar la ramificación del árbol, mostrar, armar el árbol y poder mostrarlo. Obviamente no lo vamos a mostrar de la vez, sino lo vamos a mostrar en el formulario, pero tenemos que prepararlo en esta clase que es como estaba preparado en estructuralmente en el pseudocódigo y en la lógica. Dicho esto, vamos a crear un nuevo método que se llame public void preparar árbol. ¿Mm? Y este preparar árbol va a tener que tener primero la lista la lista de tipo composite, ¿sí? Y que va a estar compuesta de componentes, ¿sí? Y por otro lado va a tener que tener un tree ¿sí? Que le vamos a poner TreeNote. Nada más. Primero, porque el TreeNote es lo que va a representar el árbol en sí. Y la lista son todos los componentes que va a estar cargando a este TreeNote. ¿Qué vamos a tener que hacer acá? Nosotros vamos a tener que recorrer este árbol. Para recorrer este árbol nosotros tenemos que tener un for each, ¿sí? Dentro de ese for each vamos a tener que hacer dos consultas, porque a nosotros nos pueden llegar el árbol, el TreeNote nos puede llegar con un valor inicial, que puede llegar a ser el raíz, o nos puede llegar nulo, ¿sí? Porque puede llegar a ser un componente hijo, y que tenga a su vez otros componentes, pero el raíz ya lo tengo. Entonces acá lo que vamos a tener que hacer es un if y adentro un else, ¿sí? Listo. Simplemente para ir armando la estructura. Igual ahora si quieren lo vamos viendo y lo vamos explicando. ¿Cómo y qué vamos a charlar sobre el for each? El for each vamos a tener que recorrerlo. ¿Y qué vamos a recorrer? Vamos a recorrer la lista de composite. Le vamos a poner C, que es de los componentes, in. Vamos a recorrer componentes. ¿Sí? Vamos a hacer eso. ¿Y cuál es la primera pregunta antes que todos? ¿Qué es lo que vamos a tener que preguntar? Básicamente tenemos que preguntar si nuestro tree node que tenemos acá es, ay, perdón, es igual a nulo. Si es igual a nulo, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que empezar a preparar el árbol. Y si no, vamos a tener que empezar a preparar el nodo, ¿sí? Entonces, vamos por parte para poder explicarlo bien. Recuerden que el árbol tiene primero, antes que nada, un nodo raíz, ¿sí? Entonces pensémoslo como el árbol como que están haciendo. Entonces vamos a tener que cargar primero un árbol,
¿sí? Que es este que tengo acá, un árbol que primero llega nulo, ¿sí? Le vamos a poner node, le vamos a poner árbol